Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 6, sentaditos solamente vamos a ir leyendo y vamos a ir exponiendo la palabra del Señor. Marcos 6:1 dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Amén. En esta primera parte nosotros nos encontramos de que Jesús fue a predicar a Nazaret. Nosotros sabemos de que el Señor nació en Belén de Judea, ¿ya? Pero él, cuando volvió de Egipto, ¿cierto? Cuando sus papás huyeron a Egipto por causa de Herodes, él después vino y habitó en Nazaret. Por eso también al Señor se le conoce como Jesús Nazareno, ¿ya? Porque él vivía en Nazaret. Y él fue a su ciudad a predicar. Dentro de su ministerio fue a su ciudad a compartir el Evangelio. Nosotros tenemos en la palabra del Señor la enseñanza de que nosotros, ¿dónde primeramente tenemos que empezar a predicar el Evangelio? A nuestros más cercanos, ¿ya? El mismo Señor lo dijo: cuando vayan y cumplan la gran comisión, vayan, ¿cierto?, a su Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor fue a los más cercanos, ¿cierto?, a donde él se había criado, donde lo conocían a él, donde conocían a su familia, donde hasta conocían, ¿cierto?, a sus hermanos y a sus hermanas. ¿Ya? Y ahí hay un texto que conversábamos la vez pasada. ¿Se acuerda de que la palabra de Dios enseña de que Jesús tenía más hermanos y hermanas por parte del matrimonio de José y de María? Ya una respuesta a nuestros primos hermanos católicos, ¿ya? Así que ahí hay un texto que respalda esto, ¿ya? De hecho, nosotros encontramos en la Biblia de que la epístola de Santiago y la epístola de Judas la escribieron los medio hermanos del Señor. Bien, el Señor fue a predicar ahí. ¿Qué dice la palabra que sucedía? La gente como que no recibía el mensaje muy bien y decían: bueno, a este no lo conocemos nosotros, ¿cierto? No es hijo del carpintero, no están sus hermanos, su hermana entre nosotros. Entonces lo miraban así como que era alguien conocido, que ellos creían conocer, pero realmente, ¿cierto?, la gente no sabía quién realmente era Cristo, ¿ya? A qué es lo que él había venido y qué es lo que él estaba haciendo allí. Y dice la palabra de que no pudo hacer allí tantos milagros a causa de la incredulidad de la gente que estaba ahí. Bien, nosotros de esta primera parte sacamos 3 principios para predicar a nuestro evangelio, el evangelio a los más cercanos, a nuestros más cercanos. El primer principio, hermano, es que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. A Jesús, ¿cierto?, muchas veces lo criticaron, o muchas veces le trataban de buscar una falta, o trataban de encontrarle algo para poder atacarlo, pero nosotros sabemos de que Cristo nunca cometió pecado. El Señor nunca falló, el Señor nunca se equivocó. De hecho, las veces que trataron, ¿cierto?, de buscarle algún error por quebrantar el día sábado, el Señor enseñaba, ¿cierto?, y decía: bueno, la vida del hombre vale más que guardar el día de reposo, ¿ya? Si hay alguien que está enfermo, es necesario sanarlo, ¿cierto?, y después guardamos el día, no hay problema con eso. Pero aunque trataban de buscarle una crítica, nunca pudieron encontrar algo, ¿cierto?, de qué acusarle. Jesús, ¿cierto?, lo único a que se dedicó fue a predicar el evangelio y hacer bien a quien estaba pasando alguna necesidad. Y nosotros, ¿cierto?, debemos imitar el ejemplo de Cristo. Debemos ir y predicar el evangelio a nuestros más cercanos con el ejemplo, con nuestras palabras y con nuestras obras. ¿Ya? A nosotros quizás nos pueden criticar si es que nosotros no estamos guardando la palabra de Dios como corresponde. Entonces, de repente nosotros, si no guardamos la palabra o no tenemos el testimonio de ser hijos de Dios, de repente podemos ir a predicar y nos pueden decir: bueno, y tú no eras el que estaba emborrachándote, ¿cierto?, en la fiesta, o tú no eras el que estaba fumando, o tú no eras el que estaba diciendo garabatos, ¿cierto?, entre medio de todos cuando conversamos. Entonces, por eso es importante guardar nuestro testimonio. A Cristo trataban de buscarle una falta, no se la hallaban, le inventaban faltas. Una cosa diferente, hermano, es que te inventen faltas, ya que digan: no, que aquí, allá, y no sea así. Ahí tú te tienes que despreocupar, ¿cierto? Porque, bueno,
La buena fama uno tiene que procurarla, pero ya si es que alguien te quiere inventar una calumnia o inventarte algo, ya es problema de la persona con Dios, ¿ya? Pero el problema sería de que si te criticaran algo que tú realmente estás cometiendo, eso te quita el testimonio a ti, delante de tu familia. Hemos conversado, ¿cierto?, de que uno puede compartir con la familia. Nosotros debemos compartir con nuestra familia. No debemos aislarnos de nuestra familia. Vamos al cumpleaños, tenemos que ir al cumpleaños. Vamos al matrimonio, aunque sea en la iglesia católica, hermano. Vamos ahí, nosotros no nos vamos a persinar, ni vamos a orar en nombre de la Virgen, nada de eso. Pero vamos a estar presentes con nuestra familia. Solamente que cuando estemos con ellos, vamos a comportarnos diferente a como ellos se comportan. Ellos quizás pueden estar acá prometiendo votos matrimoniales, ¿cierto? Y después pueden estar emborrachándose, tomando, fumando, diciendo garabatos. Nosotros vamos a estar con ellos, pero vamos a marcar una diferencia delante de ellos. Si ellos quieren bailar y todo el tema y pasarlo bien y fumar y todo, que lo hagan. Nosotros tampoco vamos a estar ahí con ellos con cara larga, amargados, enojados, criticándolos, no. Vamos a estar con ellos, pero solamente vamos a predicar el Evangelio, vamos a compartir con ellos y nuestro testimonio, ¿cierto?, nos va a dar a nosotros el respaldo para poder hablarles con autoridad de la palabra, ¿ya? El segundo principio que sacamos de esta historia es el siguiente: no te desanimes. Jesús, hermano, predicó a mucha gente, a sus cercanos predicó a mucha gente ya durante su ministerio, pero no toda la gente creyó en la palabra que Él les compartió. No todos tenían oídos para oír. A nosotros nos va a pasar igual. Nosotros, hermanos, vamos a predicarle a mucha gente. ¿Quién no le ha predicado aún a sus más cercanos? Su hijo, su esposo, quizás su familiar, su primo, su tío, su abuelo. Y quizás no todos han recibido la palabra. A nosotros nos va a pasar igual. No hay que desanimarse. De hecho, hay que preverlo, ya que eso nos puede suceder y nos ha sucedido y nos está sucediendo quizás en la actualidad, que vamos con el mejor ánimo, ¿cierto?, a compartir el Evangelio y no, yo no quiero nada con el Evangelio, o le pueden decir, no, es que yo creo en Dios a mi manera, yo le sirvo a mi manera, y bueno, y uno, si no es maduro, ¿cierto?, uno de repente puede tomar la actitud de decirle, ¿sabes qué?, que Dios te bendiga y te parta un rayo de bendición, ¿ya? No, y no es la actitud, ¿ya? Yo de repente cuando salí a evangelizar con hermanos, ¿cierto?, que son un poco inmaduros, y vamos a entregar tratados, nosotros digo, hermano, no te preocupes, si no te rechazan el tratado, no importa, hermano, entrega nomás, el que quiere que lo reciba y el que no, no. Y uno cuando sale con los hermanos que son medio inmaduros, no de esta iglesia, yo hablo de un amigo que lo discipulé en el Evangelio, el Oscar, de repente íbamos a evangelizar, pues, y entregábamos un tratado así, y de repente, no, es que yo no quiero nada con el Evangelio. Que Dios te bendiga, le decía, que Dios te bendiga, pero como con un sarcasmo así, y yo le decía, hermano, le decía Dios, no, si no es necesario, no, o sea, ya Dios lo bendice, ya, bueno, pero no, si te rechazan a ti, no te rechazan a ti, te rechazan al Señor, ya, rechazan la bendición, tómalo de ese lado, ya, es un regalo tan precioso que tú tienes para compartir y que si alguien lo rechaza, la persona se lo pierde solamente, ya. Pero no tienes que hacerte mayor problema, no tienes que ser sarcástico, no tienes que enojarte, airarte, ni frustrarte, ¿ya? Porque muchas veces nos va a tocar, hermano, tocar muchas puertas, conversar con muchas personas, y no todos van a recibir. Y debemos tomarlo con madurez. Tenemos una bendición que queremos compartir, pero no todos la quieren tener, y bueno, se la pierden solamente. Pero no, eso no quita que sigamos compartiendo el Evangelio con otras personas que sí quieran oír. El tercer principio que sacamos, ¿cierto?, de esta primera parte de predicar el Evangelio a nuestros más cercanos es que Jesús cumplió su ministerio siempre ayudando a las personas que pasaban necesidad, ¿ya? En Nazaret no pudo hacer tantas cosas, pero siempre donde fue el Señor ayudó a los enfermos, a los endemoniados, a los leprosos, a todos. Y esto nos da el principio a nosotros de ¿qué? De que Dios en el camino nos va a poner a las personas que Él quiere que nosotros ayudemos. Amén. Que ese familiar que cayó en la cárcel, que ese tío que se enfermó, que está en el hospital, que, no sé, ese vecino, ¿cierto?, que con el que siempre conversamos, que un día aparece una enfermedad, un cáncer en su vida, no sé, hermano. Pueden ser diferentes situaciones, pero Dios te va a poner esas personas delante de ti. Cuando Dios te ponga esas personas, es para que tú las ministres a esas personas, ¿ya? Si, por ejemplo, ese familiar está en la cárcel, es para que tú vayas allá, le compartes el Evangelio, le hables del Señor, le prediques la palabra y trates de traerlo a los caminos del Señor. Si hay alguien que está en el hospital y Dios te lo permite conocer a ti, ¿cierto?, alguien cercano a ti, es para que tú vayas. Ahora,
Yo como pastor siempre le he enseñado, yo no tengo ni un problema en visitar la cárcel, el hospital o cualquier lugar. De hecho lo hago y lo he hecho muchas veces. Pero si Dios te lo pone a ti, es para que tú ganes la bendición, ¿ya? Porque Dios te lo está poniendo a ti, ¿para qué? Porque Dios quiere algo con tu vida y con esa persona. En primer lugar, ¿ya? Si usted necesita un día que yo lo acompañe a algún lado, usted me dice, nos ponemos de acuerdo y vamos, no hay problema. Lo hago, lo he hecho y lo estoy haciendo. Pero si Dios te lo pone a ti, en primer lugar es para que tú lo ministres. Porque Dios quiere un trato con tu vida y con esa persona. Que tú lo lleves a los caminos del Señor. El ayudar a los necesitados, hermano, o a las personas que están pasando situaciones difíciles, nos va a abrir la puerta para compartir el Evangelio más plenamente. Se cuenta la historia de un misionero, ¿ya? Que una vez se sentía frustrado el misionero. Fue a África a predicar y predicaba y no lo pescaban. Ya no lo pescaban para nada, nadie se convertía. La gente, ¿cierto?, no lo oía. Y entonces pasaba tiempo, meses, años, y no veía fruto de su trabajo. Hasta que un día, predicando, intentando predicar el Evangelio, ¿cierto?, a un niño, escucha la revelación, ¿cierto?, que Dios tenía para él. El niño le dijo, ¿sabes qué? Mira, tengo tanta hambre que el hambre que tengo no me deja concentrarme en tus palabras. Y el misionero entendió la idea, ¿ya? Entonces, hermano, el ayudar en las necesidades, el llegar en los momentos difíciles de la vida de una persona, el estar en los momentos, ¿cierto?, importantes de la vida de alguien, el llegar en los momentos donde más se necesita la persona, va a abrir las puertas para compartir el Evangelio y que la gente pueda recibir el Evangelio. Yo, por ejemplo, hermano, siempre tuve un corazón endurecido contra el Señor. Yo no quería recibir al Señor ni nada, ni me imaginaba estar en una iglesia, ni menos ser pastor, hermano, ya. Era como un egipcio, ¿cierto? Era abominación ser pastor, así yo no quería nada con el Evangelio. Pero cuando más necesité, adivinen quién apareció, Jesucristo. Cuando más necesité del Señor, vino el Señor por medio de un hermano a mi casa a predicar, me oraron por mí, lo recibí, acepté al Señor y hoy estoy acá. En el momento que más necesité, ahí estuvo Jesús. Y Dios te va a poner esas personas en el camino para que tú las ministres en aquellos momentos de necesidad. Esa persona que está en la cárcel, por ejemplo, o que está en un hospital, o que está, no sé, en cualquier lugar, pasando, no sé, una crisis matrimonial, una crisis con los hijos, si Dios te lo muestra y te lo pone a ti, es para que tú vayas y la ministres con la palabra, le hables del Evangelio y lo puedas hacer volver a los caminos de Dios. Bien, segunda parte, leamos desde Marcos 6, versículos 7 al 13, dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban a los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. ¿Cuál debe ser la estrategia que tiene que tener la iglesia para cumplir la gran comisión? Hermano, el Señor fue sumamente sencillo en su estrategia de evangelismo. ¿Cuál fue la estrategia que ocupó Cristo? El Señor se dio cuenta de que Él solo no podía abarcar el mundo completo. Ya, bueno, Él es Dios y lo puede hacer, ¿cierto? Por medio de un milagro, pero Él decidió utilizar a hombres comunes y corrientes para compartir el Evangelio. No usó a los ángeles, no usó tampoco a los más preparados, eso lo hemos visto en varias oportunidades. Usó a hombres comunes y corrientes, pero primero, ¿qué es lo que hizo el Señor? Los llamó a sus caminos. Ya, primero el llamado a la salvación. Segundo, los llamó para que estuvieran con Él, para pasar tiempo con Él, ¿cierto? Por medio de aprender de Él, su enseñanza, cómo Él ministraba. Les dio un ejemplo el Señor a estos hombres, cómo Él lo hacía. Antes de enviarlo a poner las manos sobre los enfermos, Él les mostró cómo oraba por los enfermos. Antes de enviarlo a predicar, Él les mostró cómo Él lo hacía, ¿ya? Entonces la estrategia de Cristo es sumamente simple. Llamó a hombres a salvación, los discipuló, ¿cierto?, con la palabra, les dio el ejemplo cómo debían ministrar y después los comisionó para que ellos fueran a cumplir lo que habían visto y habían aprendido. Y esa es la estrategia del discipulado que hace el Señor en nuestra vida. Dios a ti te llamó para la salvación, Dios a ti ahora te está discipulando en sus caminos, Dios quiere que tú pases tiempo con Él en oración. ¿Para qué?
para enviarte ahora a buscar más almas, ¿cierto? A rescatar las almas que no conocen del Señor y traerla a la salvación a sus caminos. Bien, nosotros, ¿cierto? No debemos complicarnos en cuanto a la estrategia de evangelismo que debe ocupar la iglesia. Agradecemos al Señor, ¿cierto? Profundamente. Hubo un tiempo donde muchos hacían campaña evangelística, donde muchos, por ejemplo, llenaban hasta estadios, Luis Palau, Billy Graham, grandes evangelistas, ¿cierto? Y Dios lo ocupó en su momento grandemente para la honra y la gloria, ¿cierto?, de su nombre. El problema de eso fue que muchas veces las iglesias descansaban es que viniera un evangelista, ¿cierto?, profesional, a predicar el evangelio y miraban el evangelismo solamente como una actividad, por así decirlo, del calendario, un evento una vez de vez en cuando. Una vez al año venía el evangelista y todos los hermanos se movilizaban y trataban de invitar a alguien. Llegaba el evangelista, predicaba, ¿cierto? Y después la gente se arrepentía, entregaba su vida al Señor. Después pasaba un tiempo y como la iglesia no discipulaba, no visitaba, no consolidaba, la gente después se iba de los caminos del Señor y decían: ¿y qué pasó con el fruto? No sé qué pasó. Después esperamos al otro año que venga el evangelista y repetían el ciclo. Bien, la estrategia del Señor es sumamente simple, hermano. ¿Ya? El Señor, cuando nos envió a predicar ¿de cuánto a nosotros? De 2 en 2. Entonces de repente alguien puede decir: es que pastor, yo quiero ser evangelista, pero yo no tengo parlante. Hermano, en la iglesia primera nadie tenía parlante. Pastor, es que yo quiero compartir el evangelio, pero no sé, no tengo un escenario, no tengo micrófono, no tengo música ambiental, no tengo alguien que canta ahí para la multitud. Y no, hermano, en la iglesia primera no predicaban de esa forma. Jesús era sumamente simple para predicar. Lo envió de 2 en 2. Ya, ustedes 2 para Jerusalén, ustedes 2 para Judea, ustedes 2 para Samaria, ustedes 2 para Jericó. Y así lo envió el Señor. Y hoy, curiosamente, mis queridos hermanos, ¿cierto? Hoy, curiosamente, la estrategia de Jesús, la iglesia no la está ocupando. No sé si se ha dado cuenta. El otro día yo les proponía el plan de trabajo a los varones, ¿cierto? Les dije: hermano, mira, los varones, mínimo una vez al mes vamos a salir a predicar. Ya les anticipo, un día vamos a dejarnos caer de sorpresa donde están sus esposos inconversos y le vamos a ir a predicar, hermana. ¿Ya? Vamos a ir a hablarle. Entonces de repente yo le dije: podemos ir 2 a una casa, 2 a otra casa. Y un hermano, ¿cierto?, me dijo: ay, como los testigos de Jehová. ¿Sí? Y no es como los testigos de Jehová, es como el Señor enseñó en su palabra. ¿Ya? No es como los testigos de Jehová, no es como los mormones, es como Dios enseñó en su palabra. La iglesia dejó la estrategia de Cristo y se la entregó a la secta. Y hoy la secta ocupa la estrategia de Cristo y nosotros la iglesia nos ponemos a inventar estrategias cuando Dios ya nos dejó la estrategia, hermano. Vuelvo a decir, hagamos campaña, amén, hermano, salgamos a hacer un culto al aire libre, amén. Ya si eso también está en la Biblia. Pero la estrategia de evangelismo de Cristo era muy simple. Ustedes 2 vayan a Centinela. Ustedes 2 vayan a Los Morritos. Ustedes 2 vayan a Nueva Los Lobos. Ustedes 2 vayan a Los Copihue. Ustedes 2 vayan a Centinela 2. Esa fue la estrategia de Cristo, hermano. Usted puede, si es que le ayuda, ¿cierto?, tener actos tratados, timbrados con la iglesia, un número de teléfono, y usted vaya y comparta el evangelio. Ahora, el Señor dijo: a los que vayan y encuentren en el camino, predíquenle. Mira, la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que los discípulos predicaban el evangelio casa por casa. Ahora, entiéndase, casa por casa, igual no se refiere a que los discípulos se ganaran afuera de la casa, ¿cierto? ¡Aló! ¿Hay alguien? ¡Aló! ¡Venimos a predicarte! No es que lo hacían así, ¿ya? Sino que muchas veces, ¿cierto?, alguien decía: ¿sabes que yo tengo un familiar, un amigo que quiero que conozca al Señor? Vamos a predicar, vamos. Y iban a la casa a predicarle. Otro hermano decía: ¿sabes que yo tengo a mi abuelito que está enfermo y quiero que le vayamos a predicar? Vamos a predicarle. Casa por casa predicaban. Y a los primeros discípulos se les llamó cristianos y se les llamó los del camino. ¿Por qué? Porque ellos andaban en el camino, hermano, aplanando calles, no, predicando el evangelio. ¿Ya? Eso hacían los primeros. Andaban en las calles, mientras iban caminando, predicaban el evangelio. ¿Ya? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que volver a la estrategia del Señor. Jesús, ¿cierto?, envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. ¿Cierto? Y nosotros debemos volver a esa estrategia. Debemos comenzar a evangelizar a nuestros más cercanos y así ir avanzando. Yo de repente, hermano, yo creo en las misiones.
ya somos una iglesia también que creemos y aportamos y cooperamos con las misiones. Pero muchas veces, hermano, pasa con los misioneros de que no han ganado almas acá, pero ellos creen que van a ir a ganar almas a China, o que van a ir a ganar almas a Pakistán. Y no, hermano, no hay problema en uno decir yo voy a Rusia a predicar el Evangelio, pero primero nosotros debemos tener la experiencia acá, ¿ya? Entonces algunos son muy buenos para alucinar con las misiones, mientras que la casa del vecino, el vecino, ¿cierto?, está con un cáncer, está enfermo, está que un matrimonio roto, y ellos nunca son capaces de cruzar la vereda del frente para compartirle el Evangelio a sus vecinos, pero sí alucinan con cruzar la frontera, ¿ya? No, que hay que ir, ¿cierto?, hasta lo último de la tierra. Oye, pero tienes tu vecino al frente, en la esquina, y no eres capaz de predicarle, pero sí alucinan con ir y cruzar, ir a Pakistán y todo el tema, porque creen de que llegando allá, no sé, pensarán que uno pisa al suelo y la gente se tira de rodillas y se convierte sola. No es así, hermano. Si no la hacemos acá, no la hacemos en ningún lado, ¿ya? Entonces nosotros debemos ser maduros en nuestro modo de pensar. Cristo le enseñó esto a sus discípulos, le dijo, vayan a los más cercanos, pero después vayan también a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí es donde adquirimos experiencia. ¿Qué pasa, hermanos, si nos rechazan cuando vamos a compartir el Evangelio? Esto nos va a suceder. No toda la gente va a recibir. A Jesús y los apóstoles le pasó, ¿cierto? Muchas veces nosotros solo cumplimos con compartir el Evangelio en obediencia al Señor, ¿ya? Obedecemos al Señor, compartimos el Evangelio. Si alguien no lo quiere recibir, bueno, él se la pierde. Si nos rechazan, no es necesario, ¿cierto?, como dijimos, enojarse ni nada de eso. Solamente debemos ir a otro lugar donde la gente sí quiera recibir. Pero debemos empezar, hermano, por algo. Y ese algo es nuestra familia. Ya, debemos empezar por nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros más cercanos. ¿Qué hacer, cierto?, frente a las necesidades, ¿cierto? En primer lugar, debemos, hermano, prepararnos espiritualmente, ¿ya? Porque muchas veces, igual, como dijimos, Dios te va a poner necesidades que tú quieres que tú ministres. Como al Señor le pasó, los enfermos venían solos y le pedían, oren por mí. Dios te va a poner esa necesidad, pero tú debes prepararte. ¿Cómo? En oración, en lectura de la palabra, estar preparado para colocar las manos sobre los enfermos y que ocurran sanidades. ¿Dios puede usarte para sanar a los enfermos? Claro que sí, si no eres tú, es el Señor. Amén. Pero tienes que estar preparado, tienes que estar en oración, leyendo la palabra, fortalecido, ¿ya? Lo otro, hermano, que cuando vamos a ministrar, cuando vamos a predicar o a ministrar o a visitar algún lugar, lo que la palabra siempre nos recomienda es que por lo menos vayan dos. No debemos ir solos, ¿ya? Porque puede haber una situación compleja, complicada, se nos escapa de las manos, y ahí después no sabemos cómo resolverla. Entonces siempre la palabra nos dice ir acompañado, ¿ya? Ir de dos en dos. Así nos cuidamos también de los peligros que puedan suceder. Bien, pasamos a la tercera parte. Marcos 6, versículo 14, dice así. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían Elías, o es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír Herodes, dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido el día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea, que entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, y los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a unos de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel,
y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Wow, el precio de predicar con fidelidad. Ya, ahora vamos a hablar de esto un poquito. El precio de predicar con fidelidad. Juan el Bautista, el mismo Señor dijo de que no había otro hombre mayor que ha nacido, sino que Juan el Bautista. Ya, Juan el Bautista, hermano, se caracterizó por ser un profeta sincero, un profeta directo, un profeta que predicó, ¿cierto? Y habló la palabra sin quitarle ni agregarle, habló las cosas tal cual como estaban escritas. Juan, ¿cierto? Dice la Biblia que él se preparó en el desierto, ¿ya? Ahí se preparó en el desierto, no comía vino, ¿cierto? Ni nada de eso, no tomaba vino, ¿cierto? Él se preparó, consagró su vida al Señor. De hecho, la comida de Juan el Bautista, dice la Biblia, que era langosta, miel silvestre, es decir, él como que vivía en un ayuno constante, en los desiertos, orando, buscando del Señor, buscando la guía, la dirección, la palabra de Dios. Por eso, Juan el Bautista, hermano, cuando se levanta a profetizar, levanta su ministerio y empieza a predicar, las multitudes venían a él porque habían pasado desde Malaquías a Juan 400 años que se le conoce como el periodo de silencio, ¿ya? 400 años donde la religión judía había caído en un formalismo, había caído en tradiciones, en enseñanzas de hombres. Entonces no había profeta en el pueblo judío. Y esos años se le conoce como periodo de silencio. Cuando Juan se levanta y empieza a predicar, ¿cierto? En el poder del Espíritu, en el desierto, las multitudes vienen a él. Muchos vinieron para criticarle y otros, ¿cierto? Al oír el mensaje se arrepintieron de sus pecados y eran bautizados. Por eso se le conoce como Juan el Bautista, porque él bautizaba a quienes se arrepentían confesando sus pecados, ¿cierto? Y querían una nueva vida. Cuando Juan ve una situación en el rey Herodes, ¿cierto? Que era el gobernante de Judea, ¿cierto? En aquel tiempo, que ¿qué es lo que había pasado? Herodes le había quitado la mujer a su hermano Felipe, Herodías, ¿cierto? Se llamaba aquella mujer y se la había quitado y ahora estaba en una relación de adulterio. Juan, cuando ve esa situación, Juan el Bautista, ¿cierto? Va y dice, tú eres un hombre pecador. No sé si ustedes han visto la película de repente Jesús de Nazaret, lo ejemplifica muy bien, ¿cierto? Juan era como un profeta vehemente y tú eres un hombre pecador, te arrepientes, te devuélvele la mujer a tu hermano y todo el tema. Y bueno, ¿qué es lo que provocó? Que la mujer lo odiara, ¿ya? La mujer no quería saber nada de Juan el Bautista, pero dice que Herodes lo escuchaba y como que le hallaba razón, ¿cierto? Pero el hombre también tenía su pecado y no quería cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Finalmente lo pusieron preso en la cárcel por predicar, por profetizar, por hablar la palabra con fidelidad. Y estando preso en la cárcel, dice que la hija de Herodías danzó, una joven danzó, agradó tanto a Herodes, le gustó, ¿cierto? Y le dijo, mira, pídeme y yo te daré lo que quieras. Y le pidió la cabeza de Juan el Bautista, lo decapitaron y así terminó la vida de Juan el Bautista, ¿ya? Por predicar la palabra con fidelidad. Ahora, si nosotros predicamos, hermano, la palabra con fidelidad, podemos esperar oposición, ¿ya? Si predicamos la palabra con fidelidad, podemos esperar que no toda la gente le vaya a gustar el mensaje. Pero ahí hay un riesgo que nosotros los predicadores, los pastores, los maestros debemos correr. Porque mira, qué fácil, hermano, es por ejemplo engañar a las personas y decirles simplemente, ven a Cristo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios va a solucionar tus problemas, Dios te ama tal cual como tú estás. No es necesario que tú cambies, sigue viniendo y no importa que tú cambies o no, ven nomás, ¿cierto? Y no, mira, no te comprometas con el Señor, no te pido nada, no te exijo nada. Es muy fácil ese mensaje, ¿ya? Y la gente finalmente no cambia, viene a una iglesia, pero no es cambiada por la palabra del Evangelio. Pero qué diferente es, por ejemplo, decir, hermano, Dios te pide que tú tengas un compromiso. Dios te demanda a ti que tú ores, que tú leas la palabra, que tú te congregues, que tú evangelices, que aquellos pecados que están en tu vida, ¿cierto? No sé si tú tienes alguna área no resuelta en tu vida, tienes que cambiar eso para que puedas entrar en el reino del Señor. La Biblia dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, ¿cierto? Entonces, hermano, predicar con fidelidad, algunas veces las personas no lo entienden, no les gustan, ¿ya? Y el precio es, ¿cierto?, el que pagó Juan.
ya que no van a querer recibir el mensaje. Ahora, el predicar con fidelidad puede llevar hasta aún al gobierno a oponerse a la iglesia. Por medio de leyes, por medio de estatutos, de mandamientos que puede mandar el gobierno, ¿cierto? Por ejemplo, decretos. Por ejemplo, el gobierno tiene una agenda y una promoción totalmente opuesta a lo que es el reino de Dios. El gobierno, ¿cierto?, promueve el aborto, la iglesia no. El gobierno promueve la homosexualidad, la iglesia no. El gobierno promueve el casamiento de personas del mismo sexo, la iglesia no. El gobierno, ¿cierto?, promueve o va a promover más adelante la eutanasia, ¿cierto?, la muerte voluntaria asistida, la iglesia no. El gobierno puede promover también, ¿cierto?, o no sé si ya lo está haciendo, el tema de la eugenesia por medio del aborto, que cuando los niños vienen por alguna deformación, los pueden matar en el vientre, ¿cierto? Entonces ya después no van a haber niños con síndrome de Down, ni niños que les faltaba un bracito, algo así, no, porque para ellos vienen deformes y los liquidan. Lo que no se dan cuenta es que ellos son vida, ¿ya? Por eso la iglesia se opone a ese tipo de prácticas. Entonces, hermano, el gobierno de repente puede tener una agenda completamente diferente a la agenda de la iglesia. Y la iglesia, si va a predicar el evangelio con fidelidad, muchas veces nos puede costar pagar el precio. Costar pagar una multa, por ejemplo. Hay cosas, hermano, en la pandemia que estuvieron bien. Que cerráramos los templos, sí, estaba bien. Durante la pandemia, ¿por qué? Porque, bueno, cerraron también los pubs, cerraron las discotecas, cerraron, ¿cierto?, los estadios. Entonces era un tiempo de cuidarse y había que cuidar la salud. Ahora, es un problema si es que el gobierno dice, no, es que ahora hay que cerrar toda la iglesia y no da una razón sostenible para eso. Como sucede en algunos países donde el gobierno, por ejemplo, es religiosamente opuesto al evangelio, el gobierno islam, musulmán, ¿cierto?, donde prohíben el cristianismo, o gobierno en la India donde prohíben el cristianismo, ¿ya? Entonces ahí hay persecución en contra de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, en este tiempo, dentro de todo, dentro de la normalidad, estamos bien, pero puede llegar el momento donde la iglesia sufra persecución por parte de aquellos que se oponen al mensaje que tiene la iglesia. Lo vemos en la vida de Cristo, lo vemos en la vida de Juan, lo vemos en la vida de la iglesia primera, ¿ya? Entonces nosotros podemos esperar que eso ocurra algún día. La iglesia debe, ¿cierto?, estar preparada para esperar oposición tarde o temprano. Solo debemos ser fieles, ¿cierto?, hasta el final en predicar el evangelio, ¿ya? Si nosotros, hermanos, tenemos una misión en la vida y es predicar el evangelio con fidelidad, ¿ya? Esa es la misión de la iglesia, predicar la palabra con fidelidad. Amén. Hay gente que no le va a gustar, está bien, se les respeta, ¿cierto? No podemos hacer nada más allá. Hay gente que va a recibir, amén. A los que creen se les va a discipular, se les va a enseñar para que crezcan más. A la gente del mundo no le va a gustar el mensaje, claro que sí, ¿cierto? Porque ¿a quién le va a gustar de que de repente, no sé, le digan, oye, ¿sabes qué? Mira, hay que cambiar esto, está mal hacer esto otro está mal en tu forma de pensar? Entonces podemos esperar que a la gente no le vaya a gustar, pero eso no quita de que nosotros dejemos de predicar la palabra. Bien, para ir terminando ya con la enseñanza del día de hoy. Mis queridos hermanos, yo le propongo que haga el siguiente ejercicio. Ya no traje hojas ni lápices, pero hágalo usted en su casita. Escriba, ¿cierto?, en una hoja números del 1 al 50. ¿Ya? Escriba una lista, ¿cierto?, de números del 1 al 50 en una hoja. Luego, en esa lista, escriba a todas las personas más cercanas que usted tiene y que no conocen el evangelio o que no van a alguna iglesia. ¿Ya? No importa que estén lejos o que vivan en otra ciudad o en una parte diferente, pero haga este ejercicio, propóngaselo hacer un día. Una lista de 50 personas, las más cercanas, ya, o conocidos, pueden ser familiares, vecinos, amigos, compañeros de curso, pero haga esa lista, ya, de 50 personas, y después de eso, después que tenga esa lista, trate de hacer 50, si puede más, si puede menos. Después de eso, llámela a cada una de esas personas, o converse con ellas si no tienen su número de teléfono y viven cerca. Y convérsele y cuéntele, hermano, cómo ha sido su experiencia con el evangelio, lo hermoso que usted ha vivido el evangelio,
y cuéntele, ¿cierto? Cuente lo que Dios ha hecho, lo que usted ha vivido, lo que usted ha visto, lo que usted ha aprendido. Y después de eso, invítela a venir a la iglesia un día. Yo creo, hermano, de que nadie de los que estamos acá ha hecho eso alguna vez. Quizás porque nunca lo hemos propuesto hacerlo, ¿ya? Quizás nadie ha dicho, no, es una buena idea, pero esta forma de evangelismo, de hecho, es la que se ocupa muchas veces en los lugares donde está prohibido el evangelio. ¿Ya? Cuando se convierte alguien en un país donde hay persecución, le dicen lo primero, mira, haz una lista de todos tus contactos no cristianos, los más cercanos, aquellos que no te vayan a traicionar, que no te vayan a entregar al gobierno, que no se vayan a levantar contra ti. Tus papás, tus hermanos, ¿cierto? Que quizás pueden rechazarte, pero por el amor de familia no te van a condenar a la muerte, ¿ya? Haz esta lista y después anda y predícala. Entonces, hermano, es muy buen método de evangelismo. Haga esa lista y comparte el evangelio. No le aseguro de que todos van a estar acá, ¿cierto?, el próximo domingo, pero usted ya va a salir de su responsabilidad de predicarle el evangelio a su Jerusalén, ¿ya? A su Jerusalén. Y ahí salimos de esa responsabilidad y después podemos seguir avanzando y cada cierto tiempo puede volver a tomar esa lista y volver a hablarle a sus más cercanos, ¿ya? Quizá usted me dice, es que yo le he predicado muchas veces. Bueno, una vez más, hermano, ¿qué le hace el agua al pescado? Nada, ¿ya? Entonces, siga compartiendo el evangelio. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para entregar esta enseñanza, amén, y que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Señor, tú nos desafías, Dios mío, a compartir el evangelio. Tú, Dios mío, nos diste el ejemplo, cómo predicaste la palabra en Nazaret, y dice la Escritura, Señor, de que no pudiste hacer todo lo que tú quisiste, Señor, porque la gente, Dios mío, no creía, dudaba. Y, Señor, muchas veces esta es la experiencia nuestra también. Cuánto anhela nuestro corazón que nuestra familia te conozca. Cuánto anhelamos, Dios mío, que nuestros vecinos, Señor, lleguen a tus caminos. Deseamos, Dios mío, ser ganadores de almas, pero muchas veces nos encontramos con esta situación que compartimos el evangelio con fidelidad, Dios mío, pero muchas veces la gente no quiere recibirlo, Dios. Padre, pero yo te pido de que todos mis hermanos, Señor, que todos nosotros podamos entender de que debemos cumplir esta comisión en obediencia a tu palabra, Señor, y tú añadirás finalmente a aquellos que tú quieres salvar, Dios mío. Y tú nos pondrás, Dios mío, personas a las cuales tú quieres que ministremos, Señor. Ayúdanos, Dios, a seguir predicando solamente en el poder del Espíritu, con amor, Señor, con sabiduría, con persistencia, porque tú, Dios mío, darás el fruto a tu tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Tome su asiento. Miren, un testimonio cortito. El otro día salimos con la tía de la escuela bíblica, ella es la hermana Isolda, la pastora, y nos habíamos puesto, ¿ya? Porque lo que no se agenda, hermano, queda en el aire, ¿ya? Entonces nos agendamos y dijimos, ya vamos a ir el viernes 10 a evangelizar, pero vamos a predicarle a niños solamente. Y teníamos varios tratados, ¿cierto? No sé cuántos, habremos hecho 20, parece que hicimos 20 tratados especiales para los niños. Y de repente, ya prediquemos por aquí cerca. Fuimos ahí y justo estábamos en la esquina y venía una señora con sus 2 niños. 3 niños, ¿cierto? Le dijimos, mira, le invitamos a la escuela bíblica el día sábado, todo, le dimos la dirección. Ah, qué bueno, ¿dónde queda? Aquí ya. Ayer ellos vinieron, estuvieron acá con nosotros. Amén. Entonces, hermano, muchas veces quizás nos podemos sentir que tiramos las redes y no recogemos nada. Pero es cuando Dios quiere también, ¿ya? Y ayer sembramos y vimos al tiro el fruto, y yo, no sé, pero yo vi más niños de los que habíamos invitado. Yo le digo la verdad, hermano, yo ayer estaba, no sé quién estaba conmigo en la mañana, y dije, no, yo hoy día espero que vengan unos 20. Dije yo, ese fue mi pronóstico, ya. Espero que vengan unos 20 niños y todo. Y al final ayer vinieron como 40, ya. Entonces yo decía, Señor, realmente tú nos sorprendes. El otro día para las damas, ¿cierto? Estábamos en el ministerio de damas y igual yo decía, no, ¿cuántas vendrán? Unas 20 hermanas, no sé. Y al final vinieron caleta de hermanas y fue una bendición, pues, hermano. ¿Ya? Para el altar familiar el otro día igual, pues yo decía, quizás cuántos van a venir al altar y todo el tema. Y habíamos empezado poquito, después llegó el hermano Jacobo, su familia. Y al final después teníamos la mesa llena, pues, hermano. Entonces uno tiene que predicar, hermano. Predicar, y Dios a su tiempo va a dar el crecimiento, ¿ya? Que Dios les bendiga.